a mi casa corriendo para no tener que estar en el hospital y salir un poco más tarde. Pero también es una pérdida, si se quiere el término, el hecho de no poder compartir más tiempo con ustedes, aunque sea un ratito corto, pero un poco más de lo que sería simplemente una conexión en una reunión de Zoom. Así que bueno, ojalá que en un tiempo medianamente corto podamos volver también a eso, o incluso volver a una cosa mixta, ¿no? Juntarnos más veces, algunas por esta vía y otras por la otra. Así que ojalá eso también ocurra. Bueno, creen que voy a compartir la pantalla eh, y me dicen si me ven. ¿Me ven ahí? Perfecto. Bueno, genial. Ven que ahora voy a minimizar acá un segundo. Espera, que seguir un segundo, ¿eh? Ahí está. Voy a poner acá y ahora sí. Bueno, me pareció, en honor a la pura verdad, tuve algunos problemas con mi computadora que están despacito a empezar a resolverse. Habíamos hablado con el doctor Ramallo de una determinada, en realidad el cáncer de recto da para muchísimas charlas. Y voy a tratar de, con esta charla, hacer un enfoque un poco más global y poder transmitirles a ustedes que quizás están en algún periodo avanzado algunos, intermedio y otros, o quizás no han podido comenzar en este concepto de la utilización de los equipos multidisciplinarios para el tratamiento de determinadas patologías en recto. En el cáncer de recto específicamente, hoy por hoy no hay ninguna duda de que esta modalidad hace a la diferencia y espero poder transmitirles esto en los próximos minutos. Miren, el concepto del equipo multidisciplinario para tratar distintas patologías ya se discute hace muchos años. Europa claramente fue la precursora y determinados países en particular, como fue el Reino Unido, advirtió que en determinadas patologías, muchas de ellas eran patologías neoplásicas, tenían serios problemas. El Estado allí participa mucho y puede auditar con mucha facilidad ciertas cosas. Y veían que había prácticas para un mismo problema muy heterogéneas, que incluso los informes de las cosas que se hacían eran hasta insuficientes, inadecuados, y los resultados, que era quizás lo más grave, si se quiere, y en patología oncológica aún más, eran muy distintos. Entonces había que unificar y en prolijar esta problemática. Y ya, fíjense que también en los 90 aparecían algunos pequeños trabajos donde se demostraba esto en el cáncer de mama, pero fíjense cómo el tiempo, o sea, la optimización de los tiempos cuando se analizaba la era pre y post utilización de los equipos multidisciplinarios, era estadísticamente significativo. Y también en lo que respecta a los resultados oncológicos, este es otro trabajo que eh, hacen referencia al cáncer de pulmón, pero lo mismo, fíjense cómo el uso o no, estos son periodos pre y post aplicación de los equipos multidisciplinarios, impactaba en las tasas de supervivencia de los pacientes. Seguramente había otras variables que no tenían que ver solamente con la aplicación de los equipos multidisciplinarios, pero esto también pasó a ser una variable más y que indudablemente impactó. Todo esto hizo que cuando se redactaron las guías de recomendación de lo que ellos llaman el National Institute for Clinical Excellence, que son todas unas guías que utiliza el Reino Unido, una de las recomendaciones que ponían en lo que respecta al cáncer colorectal era esto: la necesidad de que se implementen los equipos multidisciplinarios. Y esto en el Reino Unido pasó a ser prácticamente una ley. Y acá voy a poner un pequeño énfasis en esto porque ustedes como cirujanos les va a tocar o les ha tocado, pero a los que todavía no les ha tocado,
insisto, les va a tocar ser protagonistas del desarrollo y el empuje de la creación y del seguimiento de los equipos multidisciplinarios. Puede ser que los acompañen como parte del liderazgo a los oncólogos clínicos, pero ustedes como cirujanos, créanme, van a tener que tomar la batuta. ¿Y por qué? Bueno, primero por un tipo de personalidad que nos toca tener dentro de esta estructura, que ahora van a ver cómo se conforma, y también porque la mayoría de los enfermos, nosotros somos el, el- el grupo receptor de estos pacientes. Y entonces, por esas razones creo que nos obliga a tomar parte de esta cuestión. Pero traigo a colación esto porque fíjense cómo otros actores, que uno podría decir que son actores secundarios, como son los médicos radiólogos, a medida que van interiorizándose y encontrándole el sabor al trabajo interdisciplinario, fíjense cómo en este trabajo ya demuestran que aquellos equipos que empiezan a atraer distintos especialistas, el médico radiólogo, por ejemplo, participaba casi en el 89%, el 90% de las veces dentro de los equipos multidisciplinarios. Y este es otro punto que es clave. Los países nórdicos, por excelencia, han sido los capaces de, también porque el Estado es muy presente y es capaz de dirigir y direccionar qué hospitales van a trabajar en determinadas patologías. Entonces ustedes van a ver que Suecia, por ejemplo, como es este trabajo, determinado hospital se va a dedicar a cáncer de recto, otro se va a dedicar a cáncer de esófago, otro se va a dedicar al hígado, y así con cada patología oncológica o no oncológica. Y claramente los hospitales que concentran volumen, esto lo vamos a ver después, son los primeros también en desarrollar la práctica del equipo multidisciplinario. Y esto que en Europa fue precursor, claramente fue precursor, empezó a adoptarse en otras áreas, y quienes lo siguieron fueron, por supuesto, Norteamérica. Y Estados Unidos acá también estableció lo que ellos llamaron el Ostrich Consortium. Esto fue un grupo de especialistas, básicamente cirujanos, pero no solamente cirujanos, que se dedican a cáncer de recto, establecieron una serie de premisas, y fíjense, no son muchas, son 5 puntos, como básicos para que quienes pretendan ser centros de referencia y reconocidos como tales a través de este consorcio debían cumplir. Y fíjense qué interesante, porque la primera premisa es hacer técnicamente una incisión completa del mesorrecto adecuada. Ahí claramente quienes participan son los cirujanos. Ahí tenemos un primer especialista. Lo otro es una buena medición cualitativa de lo que está haciendo el cirujano a través de la anatomía patológica, y ahí entonces interviene nuestro segundo especialista, que es el patólogo. Una clara identificación de los pacientes que son de alto riesgo y que están en tasas que tengan más chance de tener recurrencias, y acá para esto era clave tener una buena estadificación imagenológica a través de la resonancia, y acá participa nuestro tercer especialista, que es el radiólogo. Finalmente, el buen uso de las terapias adyuvantes o neoadyuvantes, que son por supuesto las más relevantes, con buenos tratamientos de quimio y radioterapia. Y acá aparecen entonces los últimos 2 especialistas que forman parte de este equipo, que son los radioterapeutas y los oncólogos clínicos. Cumpliendo estas 4 pautas, viene la quinta, que es la implementación de los equipos multidisciplinarios, o sea que los grupos, los hospitales, los centros que pretendan tener estas 4 variables, las tienen que implementar dentro de lo que se llaman los equipos multidisciplinarios, para poder establecer estrategias de tratamiento, de diagnóstico de tratamiento, basada en cada paciente, porque cáncer de recto es caso a caso, como lo van a ver y como lo estamos viendo, y que requiere obviamente cada paciente una
una discusión propia para establecer una terapéutica ajustada. Bueno, esto nosotros lo entendimos hace algunos años, y esto es un poco el esquema de lo que es la estructura hoy del hospital. Uno de los últimos edificios que se crearon es lo que se llama el Instituto de Oncología. Nosotros hace ya también unos cuantos años hemos creado este equipo que se llama EMUCHA, por las siglas, que quiere decir Equipo Multidisciplinario para el Tratamiento del Cáncer Colorectal del Hospital Alemán. Y este equipo está conformado por 2 cirujanos colorectales, y acá vuelvo a lo que les dije antes. Uno de nosotros tomó la posta de ser el coordinador, me tocó en ese momento cumplir esta función, pero realmente tuvimos un eco extraordinario. Junto al equipo de cirujanos se sumaron los oncólogos clínicos. Tenemos 2 oncólogos clínicos que se dedican exclusivamente a oncología digestiva, y con especial foco en cáncer colorectal. No hacen solamente eso. ¿Por qué les voy diciendo esto? Para que hay que empezar a formar un poco el perfil de los que van a participar de este grupo, y entonces son oncólogos clínicos con foco específico en oncología digestiva y con mayor foco en cáncer colorectal. Se suman a esto un radiólogo que está especializado en resonancia nuclear magnética y especializado en estadificación de cáncer de recto. Radioterapeuta, que acá no tiene una especialización específica, pero claramente maneja perfectamente bien todas las variables del cáncer de recto. Y un patólogo que se dedica a la estadificación de cáncer de recto. Este yo les diría que es el core básico, ¿sí? A esto se suman otros jugadores, si se quiere el término, como es nuestro optometerapeuta, que trabaja codo a codo con nosotros, cirujano de vías biliares, específicamente un cirujano hepático y cirujano torácico, que participan cuando los pacientes requieren de esta discusión. Y a esto sí ya empiezan a haber otros participantes periféricos, pero que están dentro del equipo, que son los gastroenterólogos, médicos internistas o clínicos, nutricionistas, psicooncólogos, genetistas y la parte administrativa. Todos estos participantes, de alguna u otra manera, y dependiendo de los casos, tienen mayor o menor participación. Y yo diría que la discusión vamos a basarla en 3 puntos. Para mí, el equipo multidisciplinario ha afectado a 3 puntos claves. Uno es lo que tiene que ver los procesos de trabajo y la estandarización. Otro es la mejora en los aspectos técnicos, y no solamente en los aspectos técnicos quirúrgicos. Y finalmente, si toda esta implementación ha impactado en el pronóstico de estos enfermos. Bueno, vuelvo otra vez a los países nórdicos. Esto otra vez otro trabajo sueco, donde claramente cuanto más volumen tienen, más concentración obviamente tienen de la patología, más volumen, y se ha visto que estos grupos son los que más chances y más rápidamente han adoptado la implementación de los equipos multidisciplinarios. Y otro punto que es clave, que también se desprende en este trabajo, es que cuanto más volumen y mayor participación de los equipos de los equipos interdisciplinarios, lo que ocurre es que hay mayor adherencia, mayor predisposición a adherirse a las guías de recomendación. Y esto también es clave, porque empieza a haber, y lo vamos a ver en un ratito, una especie de auditoría entre pares que nos obliga a ir a las guías de recomendación. Fíjense, este es un trabajo que ha mostrado que cuando se comparó el periodo previo a la implementación de los equipos multidisciplinarios versus los periodos posteriores, los grupos que se dedicaban a cáncer de recto empezaron a dejar de usar la ecografía y empezar a usar más la resonancia nuclear magnética como estudio de estadificación. Empezaron a obligarse a estudiar el tórax como parte del screening de estudio. Ustedes dirán, cosa básica, bueno, no tan básica, algunos no lo hacían tanto y lo empezaron a hacer a través de la discusión interdisciplinaria. Empezaron a tener más en cuenta la distancia de los tumores
del margen anal para evaluar la estrategia de tratamiento. Empezaban a tener más discusiones del tipo de cirugía a realizar, y finalmente, fíjense otro detalle, a la necesidad y a la utilidad de utilizar imágenes de reestadificación una vez que se terminan los tratamientos no opcionales. Y acá lo mismo, fíjense cómo la aplicación de los equipos multidisciplinarios empezaba a ver que los tiempos de tratamiento, de implementación de los tratamientos, eran más rápidos cuando se implementaban estos equipos. Tratamientos que podían ser el desarrollo de la neoadjuvancia o directamente ir a la cirugía cuando esto lo requería. Y acá también les voy a mostrar sucintamente qué nos pasó a nosotros. Otra vez, el gran trabajo fue convencer al resto de los especialistas de la importancia de que nos juntáramos en un día y en un horario. En el hospital es más fácil, entre comillas, porque todos los especialistas trabajan en el mismo hospital, entonces era más fácil, pero también es más difícil porque a su vez están en sus trabajos, y entonces habían que generar un tiempo protegido para ello. Hoy ya es algo natural, y el hecho de hacerlo Zoom se hace un poco más sencillo, y no necesitamos hoy el encuentro físico, pero si ustedes me preguntan a mí, les sugiero que aquellos que no han comenzado hagan reuniones físicas presenciales, porque realmente hace que empiezan a comprometerse más los otros especialistas. Nosotros dentro del instituto tenemos un espacio donde nos permite ver a los pacientes, y esto hoy nos sirvió para ser mucho más, optimizar mucho más los tiempos, porque veíamos, en el mismo momento el cirujano, le hacemos el tacto, veíamos dónde estábamos parados en cuanto a la distancia del tumor, si requería, por supuesto, y qué tipos de estudios de reestadificación. Ya prácticamente el paciente se iba con el turno para la resonancia, con el turno para la planificación, si es que ya teníamos la reestadificación hecha, o la estadificación, perdón, hecha, y entonces con la planificación, que es a través de una tomografía, empezar a planificar el tipo de radioterapia. Si tenían que ponerse un portacat, ya se iba con el turno para el portacat, perdón. El oncólogo clínico ya lo había visto, entonces ya sabía y ya podía empezar a planificar los turnos para hacer la quimioterapia. Bueno, un montón de cuestiones. Acá ven, fíjense cómo nosotros a través de la tomografía hacíamos la planificación, y el radioterapeuta ya entonces con esto tenía toda la información para empezar la radioterapia. El imaginólogo podía o planificar o ver la resonancia junto con nosotros. Para nosotros es casi una ley que el paciente que se realiza una resonancia y se estadifica, después del tratamiento que hagamos, la neoadjuvancia, ir a una reestadificación. Esto a veces es un poco difícil porque pacientes que nos vienen a ver, a veces se le ha hecho ya el estudio afuera, y tratamos de no repetirlo, a menos que realmente los estudios nos obliguen a tener que repetirlos, porque no podemos llegar a un diagnóstico de estratificación. Pero aunque el paciente se estudie en nuestro hospital, se reestadifica también en nuestro hospital. Y esto ocurre todavía hoy, y es que Miguel Nazar, que es el imaginólogo, se junta con Giselle Romero, que es la patóloga, y Miguel le dice: mira, yo veo de esta forma veo la pieza o las imágenes, hagamos los cortes de la misma forma como para poder hacer una secuencia comparativa entre las imágenes y la anatomía patológica. Y esto nos lleva a que muchas veces, fíjense, por ejemplo, de la práctica diaria, donde Miguel le decía: mira, yo veo acá una fibrosis, que creo que es fibrosis, y Giselle le termina diciendo: mira, no, esto que vos veías, que creías que era una respuesta clínica completa, si bien tiene mucha fibrosis, hay algún lugar acá donde yo estoy viendo todavía nidos celulares. Y esto solamente se puede lograr si es que el imaginólogo le dice al patólogo: mira, te pido por favor, en este corte presta atención, porque yo estoy viendo acá una determinada fibrosis donde la difusión quizás me hace pensar que tiene una respuesta clínica completa, pero sería bueno que el foco lo pongamos allí. Bueno, y esto ya tiene que ver más con la técnica, en donde fíjense que
se ha demostrado que los imagenólogos que participan de los equipos multidisciplinarios tienen más chances de marcar los márgenes de resección circunferencial, si los pacientes tienen invasión vascular intramural positiva o no, por supuesto las características y la positividad de los ganglios linfáticos. Y otra de las cosas que realmente es muy importante tiene que ver con los protocolos de trabajo. Y esto tiene que ver con la técnica. Y para esto es fundamental que establecer hojas pro forma, en donde el imagenólogo, como en este caso, y nosotros lo hemos implementado en el Hospital Alemán, tenga que cumplir paso a paso cada uno de los puntos y decir, esto lo tiene, no lo tiene, es positivo o no es positivo, y todo esto, por supuesto, basado en las guías de recomendación. Y lo que hemos implementado nosotros también, y esto fue producto de que trabajan en conjunto, los imagenólogos y los patólogos, es que los patólogos hoy hacen una hoja pro forma que también tenga similitud con lo que se ha visto en las imágenes. Y lo otro que se ha visto es que la implementación de los equipos multidisciplinarios ha mejorado las tasas de calidad de la decisión total del mesorrecto. Fíjense ahí como la calidad de mesorrecto pre-MDT, o equipos multidisciplinarios versus post, y acá tomaron 2 periodos distintos, fue mucho mejor. ¿Y por qué tiene que ver esto? Bueno, acá puede haber 2 razones. O que el cirujano aprendió y entendió que tenía que hacer mejor sus decisiones completas del mesorrecto, pero también que el patólogo aprendió a evaluar mejor esas decisiones completas del mesorrecto y de alguna manera también pudo auditar al cirujano y viceversa. Esto es una simbiosis. Y claramente la evolución oncológica de los pacientes con una calidad de mesorrecto disecada es distinta que si no la tiene. Esto no hay discusión. Y acá fíjense cómo empiezan a interaccionar cada uno de estos especialistas, porque nosotros le empezamos a pedir a los imagenólogos que nos digan determinadas cuestiones que tenían que ver, nosotros y los oncólogos clínicos, que tenían que ver con factores pronósticos, y a su vez le pedíamos a los patólogos que sean consistentes con lo mismo, pero también el patólogo estaba auditando al imagenólogo, porque el patólogo decía, mira, yo esto lo vi desde el punto de vista microscópico y no coincido con lo que vos informabas, o viceversa, o sí. O también con respecto a la estadificación de los tumores de recto inferior. Mercury 2 hoy ha establecido una serie de variables que hacen que los tumores tengan mayor o menor riesgo de tener una resección segura o de poder preservar parte del esfínter, del complejo esfinteriano, y esto hoy se lo exigimos a los imagenólogos porque nosotros nos basamos no solamente en el examen físico, sino también en lo que nos dicen los imagenólogos para poder definir una estrategia de trabajo tanto en la neoadjuvancia como en la cirugía, y cada una fíjense, de las situaciones que podemos marcar a través de las imágenes nos van a definir si podemos hacer una resección anterior baja con doble sutura mecánica, si podemos hacer una disección interesfintérica, o si directamente tenemos que ir a la amputación abdominoperiana. Y lo otro que también les auditamos tanto a los imagenólogos como a los patólogos es la infiltración del tumor hacia la invasión extramural del tumor. Porque hoy por hoy sabemos que no es lo mismo que tengan infiltraciones de más o de menos de 5 milímetros, es decir, que sea un T1 o un T3A o T3B versus T3A, T3C o T3D, porque la supervivencia de estos pacientes es completamente distinta y nosotros vamos a tener que establecer estrategias terapéuticas basadas en esto. O sea, acá el imagenólogo, cuando está frente a un T3, es muy relevante. Es muy relevante porque verdaderamente nos va a impactar muchísimo en la estrategia terapéutica. Vuelvo, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros tenemos hoy por hoy un paciente que tiene un T3A o B, sabemos que tienen tasas de supervivencia muy parecidas a los pacientes que tienen T2. Y si la única variable pronóstica adversa, si se quiere entre comillas, es el T3, y no tiene ninguna otra variable, nosotros hoy por hoy seguramente a esos pacientes les vamos a indicar cirugía
sin ninguna neoadjuvancia de por medio. Entonces realmente es muy relevante. El otro punto, como hoy sabemos, es que los tumores que son de tumores de recto inferior, lo único que necesitamos es tener márgenes distales negativos. Y acá el patólogo también se juega muchas veces el pronóstico del enfermo, porque cuando vamos a hacer disecciones interefintéricas marginales, que las estamos haciendo cada vez más, necesitamos que el patólogo nos marque que estamos frente a un margen oncológicamente negativo. Y esto va por congelación, y es el momento donde terminamos de decidir si el paciente va hacia el camino de la conservación esfinteriana o a la amputación abdominoperineal. Y acá otra vez también es la auditoría, entre comillas, o la presión que le hacemos a los oncólogos clínicos con los nuevos esquemas de terapias neoadjuvantes totales, en donde cada vez más empezamos a ser más finos a la hora de decidir qué tipo de esquema. Hoy hay por lo menos 4/5 esquemas de terapias neoadjuvantes totales, y cada una de ellas se va a ajustar a la situación de cada paciente y a las necesidades y a los objetivos que estamos buscando, y ahí hay discusiones importantes entre los oncólogos clínicos y nosotros, los cirujanos, pero basado en las informaciones que nos aportan básicamente las imágenes. Y finalmente, bueno, el pronóstico. Hoy no hay discusión casi, difícil auditar esto y difícil demostrarlo objetivamente, pero créanme que los pacientes que están tratados en equipos multidisciplinarios tienen pronósticos oncológicos mejores. Esto hoy por hoy tenemos pocos trabajos, pero que han demostrado, fíjense, este es uno de ellos, este es otro. Las tasas de supervivencia son, tanto recurrencia local como de sobrevida global, son significativamente mejores cuando el equipo multidisciplinario participa. Nosotros hace muchos años, no sé si alguno de ustedes estaba ya en la práctica quirúrgica, nos tocó hacer el relato oficial del Congreso Argentino de Cirugía, y en el contexto de esto hicimos una encuesta nacional y una encuesta en realidad internacional, pero les voy a poner foco en lo que nos contaban los cirujanos argentinos, fíjense en la primer fila, en donde sorpresivamente nos decían que casi más del 60% de los cirujanos participaban en los equipos multidisciplinarios, lo cual es una gran cosa. Hay que seguir trabajando, y hay que seguir mejorando el desarrollo de estos equipos, porque no tengo duda de que impactan positivamente en la calidad, sobre todo, de atención que le estamos dando a nuestros enfermos. Miren, cuando nosotros creamos el equipo, nos pareció importante mostrarnos, no solamente afuera, como lo hicimos a través de este tipo de jornadas, en donde hablábamos de las distintas aristas que tiene el cáncer de colon, y abrimos el hospital para que venga gente incluso de afuera a escucharnos, pacientes, ¿no? Obviamente, pero también empezamos a difundirnos internamente, porque la mayoría de los médicos que trabajaban dentro del hospital no sabían ni que existíamos. Entonces hicimos folletos informativos que eran para los pacientes, pero también para los médicos tratantes, los médicos clínicos, gastroenterólogos, etcétera, etcétera, saber que existíamos, qué es lo que hacíamos, quiénes éramos. Entonces teníamos un folleto que era exclusivamente dedicado a quién era el EMUCHA, y fíjense que ahí les explicábamos quiénes éramos. Esto era, insisto, no solamente para el paciente, sino también para los médicos dentro del hospital. Y bueno, avanzamos un poco más. Hoy estamos digamos, tenemos una estructura muy fuerte, y hace 2019 hicimos las primeras jornadas de equipos multidisciplinarios de cáncer de recto. Nuestra intención es volver a hacerlo. 2023, denlo por hecho que va a ser, por razones que ustedes conocen, tuvimos que interrumpirlo un par de años, pero esto ha sido realmente una gran experiencia, porque hemos concentrado en un solo día las experiencias de los distintos equipos multidisciplinarios, y eso ha sido realmente muy enriquecedor. Así que yo no tengo dudas que en lo que nos atrae hoy, que es el cáncer de recto, el equipo multidisciplinario es clave. Es clave, como también es clave para otras patologías. Requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas desilusiones, muchas
avances y retrocesos. Esto no se hace de la noche a la mañana, créanmelo. He discutido esto con médicos, cirujanos que trabajan en centros de los que se les puede ocurrir más importantes del mundo, y es un problema que atañe a todos lados. O sea, que no se desilusionen, no crean que es un tiempo perdido, ni mucho menos. Les va a requerir esfuerzo, pero créanme que tiene sus grandes beneficios el ver cómo se comunican entre los especialistas y cómo generamos una terapéutica cualitativamente distinta. Esto es lo que claramente hace la diferencia. Después, seguramente va a impactar no solamente en la calidad, sino por supuesto en el resultado oncológico en estos casos. Y no tengo duda que eso también hace que podamos tener una terapéutica y un tipo de trabajo mucho más individualizado, que a su vez, como dije recién, va a impactar en un tratamiento cualitativamente distinto. Bueno, aprovecho un segundo más para que voy a ir para Bahía Blanca, no tengo dudas, y espero que así sea, pero también espero que ustedes puedan venir a vernos. Y están las puertas del hospital abiertas, y lo digo de verdad. Hacemos distintas actividades para que ustedes puedan venir también. Y aún fuera de las actividades, las puertas del hospital están abiertas para que nos puedan visitar, y puedan venir y pasar un tiempo con nosotros. Esta es la última joyita que hemos creado. Ya empezó a inaugurarse partes de la Torre Juncal, así la llamamos, en donde hay 5 pisos de internación, una unidad coronaria nueva, un hospital de día absolutamente nuevo. Pero quizás lo que más nos ha impactado a nosotros como cirujanos, bueno, ahí lo que ven hacia la derecha es un auditorio también de lo más moderno, con todas las conexiones habidas y por haber, y la planta quirúrgica nueva, realmente bueno, con una puesta en escena que es impactante. Nacho Ramallo tuvo la oportunidad de conocerla. Ven ahí arriba, tienen todos unos sistemas de almacenamiento de todo los insumos del quirófano, en donde, como ven ahí, hay unas pantallitas. La instrumentadora, no sé, fulana, por no decir ningún nombre, va a apretar ahí la cirugía del doctor Rothhold, que va a ser una resección anterior baja, y se van a ir abriendo todos los armarios en donde ya está eh, precargado cuáles son los insumos que se utilizan, y no solamente eso favorece mucho los tiempos, sino también evita eh, que tengamos errores en las cargas de los insumos, sino también queda un registro perfecto de lo que se ha utilizado y lo que no, y quién ha hecho la extracción de esos insumos, porque esto nos da mucho más detalle de los gastos y obviamente de la utilización de los recursos. Y como ven ahí abajo, uno de los 10 quirófanos que tenemos totalmente integrados, todos son exactamente iguales, todos sistemas OR1 de Storch, todas columnas colgantes, con un sistema de desarrollo increíble, en donde hemos integrado lo que se llama el sistema TASI, que a su vez el sistema TASI nos va a permitir integrar toda la historia clínica del paciente con toda la historia administrativa del paciente, y entonces toda la tarea de internación, carga, anotación en quirófano, habitación, todo lo que les acabo de mostrar de la farmacia, de quirófano y de internación, queda todo integrado en el mismo sistema, y esto esperemos nos optimice un poquito más nuestro trabajo diario. Con esto termino y quiero agradecerles una vez más que me hayan dado la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Excelente la charla. Y bueno, nuevamente agradecerte por la participación. Vamos a tener 2 casos clínicos el día de la fecha, uno del Hospital Naval y otro del Hospital Italiano, para que nos comentes a ver vos qué harías en cada situación. El primer caso lo va a comentar la doctora Macarchuk del Hospital Naval, y después a continuación lo va a comentar Débora Cirone del Hospital Italiano, el otro caso.
No sé, Gisela, si estás ahí para pasar el caso. Sí, ¿me dejas compartir la pantalla? Ahí te dejamos. Bueno, buenas noches. Yo soy Gisela Macarchuk, residente del Servicio de Cirugía General del Hospital Naval Puerto Belgrano, y el caso clínico que presentamos hoy se trata de una paciente femenina de 61 años de edad que nos consulta por proctorragia, episodios de proctorragia de 6 meses de evolución, sin descompensación hemodinámica asociado a tenesmo y sin antecedentes de relevancia. Al examen físico, la paciente tenía un IMC de 35 y al tacto rectal, a 3 centímetros del margen anal, en cara posterior, hora 5 a 7, se palpa una lesión de 3 centímetros de diámetro, indurada, móvil y friable. Clasificación de York Mason, grado 1. Solicitamos un laboratorio donde vemos una hemoglobina y un hematocrito dentro de parámetros normales, así como el CA y el CA19-9. Solicitamos también una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, donde se evidencia en recto inferior un leve engrosamiento mucoso que reduce el lumen a dicho nivel y el resto de la tomografía sin particularidades. Solicitamos una fibrocolonoscopía que nos informa lesión sésil de 25 milímetros, no granular, con depresión central a 3 centímetros del margen anal. La anatomía patológica de la biopsia realizada nos informa una displasia de alto grado. Al no contar en el momento con resonancia en el hospital, pero sí con un ecografista que nos pudo realizar una eco endorrectal, la que nos informa a 4 centímetros del margen anal, sobre el cuadrante posterior, una masa hipoecoica de 25 milímetros de diámetro, infiltrando la submucosa sin comprometer la muscular propia. En concordancia con la paciente, se decide la resección transanal de dicha lesión. Con la paciente, bajo anestesia general y en posición de litotomía, se introduce el dispositivo transanal de puerto único, se realiza neumorrecto y se coloca una gasa envaseminada. A 3 centímetros del margen anal se evidencia la lesión móvil. Realizamos, como vemos en la imagen, la demarcación de margen de resección a 1 centímetro de la lesión. Hacemos disección de la lesión por margen de seguridad. Y respetando el complejo esfinteriano. Seguimos con la disección. Observamos el plano retrorectal de la resección panparietal. Terminamos con la resección.
extracción de la pieza quirúrgica, la cual se envía a anatomía patológica, y realizamos el cierre del defecto parietal con puntos separados con sutura reabsorbible. La anatomía patológica nos informa un adenocarcinoma de recto moderadamente diferenciado que infiltra hasta la submucosa. Clasificación de Kikuchi SM2. Los márgenes de resección libres a más de 2 milímetros sin infiltración vascular. Vemos presencia de budding y estadificamos como un T1N0M0. Con el servicio de oncología se decide realizar adyuvancia con capecitabina oxaliplatino por 6 meses y actualmente la paciente se encuentra cursando el 18º mes postoperatorio sin recidiva local ni a distancia, libre de enfermedad. Muchas gracias. Bueno, gracias Gisela por la presentación. No sé, Nico, ¿qué opinás? ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Qué hubieras cambiado? No, muy lindo caso, la verdad que los felicito. La secuencia diagnóstica fue perfecta. A ver, vamos a jugar un poco nada más que para utilizar el caso, ¿no? Está bien, la explicación que nos da, en este caso, el endoscopista, podría decir cirujano o gastroenterólogo, pero cuando estamos con un tumor así bien palpable, recuerden que la semiología y la ubicación y la distancia la manejamos nosotros con el tacto rectal, ¿sí? Incluso hasta, como bien dijeron, con el tacto uno perfectamente ya puede predecir qué grado de invasión puede llegar a tener este tumor. Si no se llegara a tactar, mi recomendación sí o sí es hacer una rectoscopía. No se queden con la evaluación de la distancia de margen a través del colonoscopista, porque las chances de tener una imprecisión en la distancia es muy alta. Pero la colonoscopía hay que hacerla igual, simplemente para hacer una evaluación del resto del colon y descartar que no haya ningún sincronismo ni nada por el estilo. Pero no para una valoración del tumor de recto extraperitoneal, porque realmente no nos aporta mucho. Por supuesto, sí, para tomar las biopsias. Del estudio, bueno, sí, a ver, lo ideal hoy, sinceramente, es tener una resonancia. Si hay un solo caso que eventualmente podemos discutir hoy, que puede la ecografía todavía darnos alguna valor equiparable a la resonancia, es justamente estos tumores, que nos permite la ecografía hacer una valoración de infiltración submucosa versus no, e incluso, bueno, puede llegar a decirnos qué cantidad de porcentaje de submucosa está invadido en los ecografistas muy avesados. Después, no tengo ninguna duda que frente a este escenario, la estrategia quirúrgica es la que se hizo, y fue muy linda desde el punto de vista técnico, espectacular, fantástico, no hubiera hecho absolutamente nada distinto. Te pregunto, Gisela, si vos mostraste que extrajeron la pieza, es importante remarcar que cuando extraigan la pieza, dejen una buena marcación al patólogo sobre cómo está orientada la pieza para que el patólogo les pueda decir por congelación si los márgenes de resección son adecuados. Yo no sé si eso lo hicieron, si lo tienen como Sí, rutina. lo marcamos y lo enviamos marcado, sí. Hay que estaquearlo en el motor o lo que sea, y al patólogo lo único que se le puede pedir y exigir es que nos habla de los márgenes circunferenciales, no de los márgenes profundos. Él no va a poder congelar el margen profundo y decirnos que estamos bien. Por eso al paciente siempre hay que decirle que la resección transanal puede ser la cirugía definitiva
o puede ser una instancia intermedia de diagnóstico si es que viene una infiltración que se escapa a lo que sería la submucosa. Si está infiltrada la muscular, seguramente la cirugía transanal o resección local no va a ser suficiente. Lo otro que me quedé pensando es en el cierre de la brecha, que está muy bien. Yo también soy de la idea de que idealmente hay que cerrar todas las brechas. Quizás soy más de la idea de hacer cierres continuos. Primero por una cuestión técnica, es mucho más fácil, es complejo hacer las suturas ahí por vía, digamos, unipuerto, y hacerlo continuo te facilita un poco esto, hacerlo en puntos separados es un poco más complejo. Y además, si hoy llegaran a contar ustedes con las suturas barbadas, que son las que tienen los pelitos que se van fijando de manera autónoma, es mucho más fácil hacer un surjet. Y el otro punto, que sí ahí me parece importante, uno de las razones por las cuales uno hace el cierre de la brecha es para reducir los riesgos de hemorragia. Y con el surjet es mucho más alto el riesgo, digamos, de reducir ese riesgo de hemorragia. En el único punto donde voy a hacer una pequeña diferencia conceptual y no termino de entender cuál fue el racional de una lesión T1, SM2, N0 por ecografía, es completar una adyuvancia con quimioterapia. No encuentro ningún racional oncológico para ello, pero capaz que vos, Gisela, me puedas dar algo que a mí se me escape. No, por decisión con el equipo de oncología, por ser un SM2, se decidió realizar el esquema con CAP. La verdad es que lo único que podríamos tener con un SM2 es un eventual riesgo un poquito mayor de tener infiltración linfática, no vascular. La quimioterapia ahí no te va a hacer absolutamente nada. Pero bueno, ven, ahí tenemos un buen ejemplo para que nosotros como cirujanos y con argumentos sólidos podemos plantarnos frente a los oncólogos clínicos y poner nuestra postura y no dejar a ellos que decidan lo que se les ocurra. Ustedes saben, los oncólogos clínicos tienen la mano fácil para indicar quimioterapia. Y la verdad que este era un caso donde yo creo se podría haber obviado. Y otra cosa que es importante, y con esto termino, discúlpenme, es que la quimioterapia y la radioterapia tienen sus morbilidades, y esto no podemos desconocerlo. Y por eso tenemos que ser muy racionales para racionar, valga la redundancia, la indicación. Porque podemos generar realmente mucho daño, mucha mortalidad con los tratamientos de quimio-radioterapia, y tiene que estar fundada su indicación. Porque si no es así, realmente podemos generar mucho daño. Básicamente, como era el primero que así se hacía en el hospital, y el oncólogo al ver que era un SM2 con Baden positivo, básicamente le dijo a la paciente que le iba a hacer quimioterapia y después ya era muy difícil sacarle de la cabeza eso a la paciente. Ok. Así Pero que, bueno, pero nosotros comprendamos que un T1, incluso un SM3, podemos discutir eventualmente en SM3, eventualmente, y lo repito una vez más, eventualmente la necesidad de hacer una resección radical del mesorrecto porque hay un riesgo aumentado de tener infiltración linfática. Pero de ninguna manera, ni siquiera rayos ni quimioterapia. Hay algunos protocolos que los T2N0, en vez de hacer una resección radical, se puede hacer una resección transanal con quimioradioterapia. Pero esos son protocolos de investigación y son determinados centros en Argentina, que yo sepa, no hay ningún protocolo de esos. Hoy por hoy. y Damián quería comentar algo. Sí, dale, Damián. ¿Dami? Sí, ahí activé. Muy bueno el caso, Nacho. La verdad que está buenísimo la resección que hicieron. Había levantado la mano justo para discutir el tema de la adyuvancia posterior a la resección, pero bueno, ya lo comentó el doctor Rojols y comparto completamente. En ningún otro lugar de colorecto, un T1, N0 le haríamos adyuvancia.
Es más, las guías no te avalarían para poder hacer adyuvancia, y hasta podrías tener problemas con eso, por no tener sustento, el oncólogo por lo menos. Y después, un pequeño detalle chiquitito, que cuando vos hablaste de la biopsia, dijiste T1N0, y por ahí hay para aclarar un tema conceptual, que el N no es evaluado cuando uno hace una resección local, como para tenerlo en cuenta, no sé si me explico. Cuando uno no lo tiene se le llama NX, porque no pudo ser evaluado, no es que no fue resecado, porque con un N0 por ahí uno puede interpretar a alguien que no es de la jerga, por decirlo de una manera, interpreta que fue una resección completa, con ganglios no afectados. Y por ahí el día de mañana puede llegar a tener alguna recaída, muy poco probablemente de forma ganglionar, y uno está errado en ese concepto. Pero después está buenísimo el caso. Felicitaciones, y técnicamente es complejo y lo hicieron muy prolijo. Bueno, muchas gracias. Ahora, ¿alguno más del público quiere comentar el caso o pasamos al siguiente? Bueno, pasamos al siguiente. Débora. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Ahí se ve bien? Bueno, mi nombre es Débora, yo soy residente de tercer año del Hospital Italiano de Bahía Blanca. Hoy vamos a presentar un caso sobre una paciente femenina de 64 años de edad, niega antecedentes clínicos, quirúrgicos y heredofamiliares. Esta paciente consulta a su médica de cabecera por proctorragia y dolor abdominal. En ese momento, la médica decide pedirle una videocolonoscopía, que informa una lesión orgánica desde el margen anal hasta 10 centímetros. En ese momento toma múltiples biopsias que informan adenocarcinoma. También la colonoscopía informa hemorroides internas y diverticulosis colónica. Se le pide un laboratorio también. Este laboratorio no tiene ninguna particularidad, tiene marcadores de biología tumoral normal. Esta es la colonoscopía y el informe que recibimos. Como comenté, lo que concluye es una lesión orgánica de recto, a correlacionar con la histopatología, que la tuvimos luego, y lo informa como una lesión de aspecto neoproliferativo indurada, friable, ulcerada, que compromete la hemicircunferencia rectal. Esta paciente nosotros le pedimos una resonancia de recto, luego de recibirla en consultorio. También se solicitaron tomografías en los controles que se fue haciendo esta paciente, pero como los datos que arroja la tomografía, salvo la lesión de recto, no son significativos, vamos a centrarnos más en los que son los resultados de la resonancia magnética. Acá, como se puede ver, se observa la lesión en 3 cortes distintos. Este es el modelo de informe que recibimos con las imágenes. Para sintetizar un poco ese informe, lo que nos comenta es que es una paciente que tiene un tumor de recto medio bajo, de 10 centímetros de longitud cráneo caudal, de ubicación circunferencial de hora 3 a hora 9. Con respecto a la etapa, es un T3A-N2, el margen de resección circunferencial está amenazado, tiene compromiso del esfínter y no presenta ganglios linfáticos extramesorrectales sospechosos. El ENVI es negativo. En ese momento nos planteamos la pregunta que por ahí solemos hacer en estos casos: ¿usted qué haría? No sé si hay alguno de los hospitales que quiere participar y acotar algo en este momento, si no continúo. Vamos, Nacho, dale, tirá. No, vamos a dejar que opine Nicolás, que es el experto. Espera, que quiero Cintia, ¿no? Perdón. ¿Cómo? Cintia, ¿no? ¿Sos vos? No, Débora. Débora, mira, quiero entender una cosa, a ver si es una lesión que llega hasta los 10 centímetros, pero que invade el complejo esfinteriano. ¿Es así? Sí, compromete el esfínter. Bien. Y Poné eso, la rezo, Debo, volvé para la rezo. sí, porque ahí la imagen no la termino de ver bien. En la imagen caudal se ve, en el corte caudal, pero en la axial no termino de ver bien acá. Bueno, obviamente es un solo corte, difícil con esto, ¿no?
hay una imagen ahí que es un ganglecito, si la gente de resonancia dijo que es negativa, es negativa. Bueno, No, la imagen ahí el de resonancia lo informó como positivo, Nicolás. ¿es positivo? Entendí que era N0, No, N2. N2. Entonces es una lesión T3A, N2, ¿sí? Exacto. Y lo otro que es importante, Débora, ahí, que el imagenólogo, si estamos frente a una lesión que invade él o los esfínteres, que nos diga cuál es la relación del tumor justamente con los esfínteres. ¿Qué quiero decir con esto? Invade el esfínter interno y el espacio interesfintérico. Vos dijiste ahí algo de, margen amenazado. Sí. Bueno, eso está bien porque está hablando entonces, la gente que está haciendo la imagen está utilizando la clasificación de tumores de recto inferior. Pero Claro. de todas maneras tendría que contarnos ahí si tiene infiltración del espacio interesfintérico o si invade el esfínter externo o el elevador, el pubo rectal. Claro. Es un T3A, posiblemente ninguna de ellas sea correcta y seguramente estemos frente a una invasión del espacio interesfintérico. Pero eso es importante, sobre todo para después comparar la eventual respuesta si es que le vamos a hacer neoadjuvancia. Bueno. Por ahí no lo dijo Debbie, o por ahí lo paseo, no le presté atención, pero aclaro que al tacto era una lesión que uno la tocaba íntegramente, no íntegramente, sino el borde más proximal no lo logramos llegar a tactarlo, pero sí bien en el anillo montado sobre el anillo no rectal, infiltraba esfínter con bien duropetria, un T3 bien claro, lo podíamos tocar muy bien, se movía todo el órgano y realmente no había un solo lugar para poder respetar el esfínter, más allá de la distancia, sino que también la relación con el complejo. O sea, el canal anal estaba ocupado, pero ¿estaba hasta la línea dentada? ¿O sobrepasaba Sí, la línea? estaba hasta la línea dentada. Inmediatamente sobre el anillo anorrectal estaba la lesión Bien. fácilmente tocable. Ok, perfecto. Bueno, nosotros pensamos en dos posibles soluciones, una neoadyuvancia con radio y quimioterapia o cirugía, en este caso una amputación abdominoperineal con ostomía definitiva. Nosotros optamos por, en conjunto con el equipo de oncología del hospital, un tratamiento neoadyuvante con radioquimioterapia. Se hizo el esquema conocido de inducción y consolidación. No usamos fluoracilo como dice este esquema, usamos capecitabina con radioterapia y 6 ciclos de FOLFOX. Luego de finalizar el tratamiento, a las 22 semanas, la paciente se va a volver... Débora, Sí. ¿por qué decidieron hacer este esquema? Está perfecto, pero pregunto, para jugar un rato. Bien, te respondo yo, Nicolás, por ahí estamos un poco más. Déjala, Débora, tranquila. Dale. No, prefiero que responda Damián, Bueno, un poco dale, más claro, dale, más vos. claro. Dale vos. Te cuento un poquitito de historia, ya que hablaste de equipo multidisciplinario, también lo que es la vivencia nuestra en el hospital. Y las limitantes que tenemos nosotros en Bahía Blanca para entender. Cuando fuimos cambiando al oncólogo, el esquema clásico de radioterapia y una radioterapia larga con 5-fluoracilo y operarlos a octavo y 12 semanas, la pudimos ir cambiando. Me costó mucho cambiarlo, pero los oncólogos más jóvenes nos fueron agarrando la manija en ese aspecto y nos dejaron empezar a hacer TNT. Como en nuestra reunión nosotros dijimos, mirá, la única chance de salvar de no quedar con una ostomía definitiva depende del tratamiento no adyuvante. Decidimos tratarlo con todo. Y fue ahí que elegimos hacer, los más grandes nos dejaron hacer el famoso TNT. Y también la otra limitante que tenemos es el inicio de la radioterapia. Porque en Bahía Blanca tenemos todo aglutinado en un solo centro y el inicio de la radioterapia lamentablemente no puede ser rápido, entonces iniciamos con quimioterapia mucho más fácil para nosotros que con radioterapia. Entonces
no puedo tener un eje para poder decir, hacemos siempre el mismo esquema, o arrancamos con 3 ciclos, hacemos radioterapia y después consolidamos, o hacemos radioterapia y después consolidamos. Entonces, lamentablemente... Ahí están los temas de la idiosincrasia que no son menores y que siempre hay que tenerlos en cuenta. Pero, en este caso en particular, yo creo que fue súper acertado hacer este esquema, o cualquier otro esquema, como puede ser el OPRA, que es medianamente parecido a este que están planteando ustedes. Este es el esquema de Angelita adaptado, digamos. Pero coincido que esta era la mejor estrategia. ¿Y por qué? ¿Cuál es el racional? Porque como vos bien decís, a mí, es una mujer, ¿no? Sí. Esta mujer necesita la mejor respuesta posible, local, porque es lo único que le va a permitir eventualmente plantear una posible respuesta clínica completa, y si no la tiene, la mejor respuesta posible para hacer una cirugía un poco más preservadora. Pero por otro lado, es un tumor que localmente no está mostrando factores de riesgo de enfermedad que pueda tener enfermedad sistémica. Entonces no necesitamos hacer un esquema de radioterapia corta para empezar rápidamente una terapia de consolidación rápida, y tampoco necesitábamos hacer como nosotros podíamos permitirnos el hecho de hacer una radioterapia larga, con inducción o no, que en este caso lo hicieron, y consolidación después. Así que me parece que está muy bien. El criterio para la decisión ha sido hiper correcto. Bien, bueno, continúo. Al finalizar el tratamiento, volvemos a hacer una reestadificación de la paciente a través de, por un lado, el examen físico con contacto rectal, y una resonancia magnética de recto. Ahora sí, esta es la nueva resonancia que le pedimos, como dije, al finalizar el tratamiento neoadyuvante. Algunos cortes que les voy mostrando, ahora les comento qué es lo que informa esta resonancia. Puntualmente lo que dice es que se observa que en la actualidad, ubicado a nivel de recto medio 9 centímetros del ano, la lesión orgánica evaluada anteriormente ha reducido claramente su tamaño. En la actualidad muestra una formación exofítica en la pared posterior que mide 38 por 20 por 30 milímetros. Compromete la pared rectal sin signos de infiltración de la grasa mesorrectal. El tejido graso presacro no muestra signos de infiltración. Persiste engrosado el repliegue peritoneal. Las adenomegalías en la grasa mesorrectal en la actualidad no son evidentes. Y bueno, como conclusión, este estudio, en comparación con el anterior, muestra signos de involución de la lesión rectal. Se ve muy bien, mira, Débora, ponelo para atrás en la última imagen acá. Sí. Ven ahí la lesión, y está realmente, no parece haber infiltración, Sí. digamos, de extramural, ¿no? Solamente parece estar infiltrado el músculo. Dale, perdón. Bien, continúo. Hacer un paréntesis, Debbie. Sí. Cuando también tenemos otra limitante con lo que es resonancia, porque uno mira el primer informe, es del mismo centro, pero mira el primer informe, que es que uno se pone de acuerdo y trata de hacer el informe, ¿cómo es? Nomenclado no me sale, el informe bien rígido, que vaya paso por paso diciéndonos lo que estandarizado. Estandarizado, no me salía la palabra. Y en el segundo caso, la segunda resonancia, nos lo informa otro médico, que por ahí no nos respeta tanto lo que nosotros tratamos de decir. Más allá de lo que vos decís del equipo multidisciplinario, en la cabeza somos nosotros los cirujanos, y nos cuesta mucho lograr hacer eso unificado. Pero bueno, continúa, Debbie, porque era una resonancia para sacarle un buen jugo. Volvió una atrás. Ahí. Para evaluar bien la respuesta,
y cómo se va liberando el esfínter, que en la primera resonancia se veía muy infiltrado. Sí. Pero bueno, nos quedamos con un poco de gana ahí con el imagenólogo. Así que Bien. continúa, Debbie, si quieres. Bien, bueno, además de la resonancia le hicimos un tacto rectal, obviamente lo que es el examen físico. No se evidenciaba ninguna lesión, era una mucosa normal, sana, sumado, bueno, a la resonancia que ya comentamos. En noviembre del 2021 le volvemos a realizar una rectoscopía, que lo que informa es una respuesta patológica completa, nuevo tacto rectal, como dije, mucosa normal, suave, sin signos de induraciones. Estas son las imágenes de la rectoscopía que le hicimos. Pido disculpas porque en ese momento el capturador no nos funcionó, nos jugó una mala pasada, así que tuvimos que utilizar la tecnología, el teléfono celular y sacar las fotos como pudimos. Bueno, Débora, estas son andate una diapositiva para atrás, un segundo. Sí, cómo no. Esto es importante, puede ser una pavada, pero conceptualmente es clave. Sí. Hasta ahora estamos hablando de respuesta clínica completa, no patológica. Clínica, perfecto. Todos los estudios, sea cual fuere, o sea, examen físico, rectoscopía, endoscopía o lo que fuere, hablan de una eventual respuesta clínica completa. Sí. La única forma de establecer una respuesta patológica completa es con la pieza entera de resección. Claro. ¿Okay? Perfecto, gracias. Bueno, en ese momento les vuelvo a preguntar, no sé si quieren acotar alguna conducta que tomarían, si no continúo. ¿Cuánto Yo lo tiempo que quiero llevamos ahí? entender, perdón, sí. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevamos ahí de que terminó la neoadjuvancia? Acá llevamos 24 semanas, un poco más de 24 semanas. Entonces tenemos una endoscopía y un examen físico que no arriba, digamos, de ningún hallazgo, pareciera tener una respuesta clínica completa, pero en la resonancia sí se ve lesión. ¿Es así? Sí, informa una involución de la lesión. Un downsizing y un downstaging, pero sí pareciera haber lesión residual. Sí. ¿No? Bien. Bien. Continúo, volvemos a solicitar una nueva resonancia de recto y realizamos una nueva rectoscopía ya este año. Estas son las imágenes de la nueva resonancia. Tenemos otra. Y en este informe, como conclusión, informa cambios fibrosos en la pared del recto medio inferior, afectando principalmente entre hora 6 y hora 2, vinculado al tratamiento implementado, sin áreas de restricción al pulso de difusión ni imágenes agregadas sospechosas. En relación a estudios previos que se realizaron el año anterior, en 2021, se reconocen signos que sugieren GRT2, es decir, fibrosis predominante. Le realizamos, como dije, una rectoscopía también, bueno, ahí pueden ver la fecha, en agosto de este año. Este es un videíto. Ahí vemos mucosa normal. Y se puede observar una cicatriz blanquecina, sin signos de ulceración, ni de imágenes que llamen la atención. Bueno, y esta es la imagen, como para que nos quede. Este es el resultado de esa rectoscopía. En ese momento se informa un diagnóstico de respuesta clínica completa, que es lo que hablábamos hoy. Y la paciente al día de hoy se encuentra ya sin tratamiento. Bueno, esto es más o menos lo que decía la colonoscopía, como para que quede fijado, respuesta clínica completa. La paciente al día de hoy ya terminó su tratamiento, continúa con los controles, obviamente con el equipo de oncología y con el equipo también de coloproctología con Damián Beder, pero al momento la paciente se encuentra en muy buen estado clínico y con buena evolución en cuanto a su enfermedad. Gracias. Muchas gracias, muy buen caso. Y le hago una consulta, ¿cada cuánto lo controlan al paciente más o menos? También no sé si querés responder, si no les respondo yo. Dale vos, Debbie, si te animás, dale, vamos.
Si mal no, corregime a mí cualquier cosa, tengo entendido que cada 6 meses por el momento está en control con oncología, y bueno, con el equipo de coloproctología también. También En un cada 6 principio- meses. No, la corrijo ahí un poquito de vista. Cuando decidimos no operarla, Claro, eso iba tiene claro. una respuesta clínica muy buena, y en la resonancia nos daba un poquito de miedo el engrosamiento que tenía más distal. Recuerden que yo les dije que no lo podía tocar por completo la lesión. Arriba del todo no llegaba con seguridad, y me apoyaba más en la resonancia en esa parte y en la rectoscopía como para tomar una conducta. La mujer, inmediatamente después de empezar con tratamiento no ayudante, los síntomas rectales por los cuales consultó mejoró mucho, entonces nos permitió también ir un poco más lento a la hora de la toma de las decisiones. Y realmente había tenido una muy buena respuesta al tacto hasta lo que yo lograba tocar. Por eso lo completaba con la rectoscopía y lo miraba yo con el colono. Lo miraba a la paciente cuando tomamos la decisión de no operarla inicialmente, en esa fin de neoadjuvancia inicial, cada 30, 45 días. Quizás algún control más se me fue a 50, pero la paciente es muy apegada y vuelve a control y consulta, y lo pudimos controlar bien, y siempre nos dejó revisarla con total tranquilidad, y la seguí bien con tacto rectal, rectoscopía, tiene alguna otra rectoscopía más, pero para no ir tan reiterativo en lo mismo, y como son de los primeros casos que uno opta por no operar, uno los tiene más cortitos, pero en general los tenemos cada 45, he tenido cada 30, cada 50 días, y cuando me generó dudas, resonancia y bueno, tomografía siempre fueron normales. Hoy día la tengo en control, y bueno, sabemos que por ahí la primera etapa, el primer año pasó, pero bueno, no deja de estar en control, y el control oncológico clásico después de haber pasado el año, ¿no? Dami, ¿hicieron algún protocolo de tratamiento para estos pacientes? Sí, los tengo, la mayoría son míos en el hospital que veo, tengo 2 o 3 en control, y siempre hago lo mismo, 30 a 45 días tacto rectal. Si el tacto rectal me deja muy, muy tranquilo, por ahí cada 3 meses una rectoscopía. Si veo algo que me llama un poco la atención, hago una rectoscopía, como yo hago la colono y demás, lo tengo ahí a tiro, con un enemol, ya el paciente lo puedo ver al otro día. Entonces, los pocos que tengo los controlo muy de cerquita. Genial. Nico, no sé si tenés que acotar algo. No, a ver, el único detalle ahí es que cuando uno mira, no hay una guía de recomendación de cómo es el seguimiento de estos pacientes. Y cuando uno mira las revisiones sistemáticas, y justamente se mete a ver cómo ha sido el seguimiento, prácticamente cada centro tiene una forma distinta de seguirlo. Lo cual, de lo único que está hablando es que nadie tiene la posta de cuál es la mejor manera, ¿no? Me parece que el formato que utilizó Dami está perfecto. O sea, por lo menos el primer año y los primeros 2 años también hay que hacer un seguimiento bastante estricto. Y otra cosa que mencionó al pasar, pero no hay que dejarlo pasar porque lo dijo, y lo dijo con intención, Dami, es que lleva 1 año. Es cierto que al principio se observó que las tasas de recrecimiento son más altas al año. Lo que se decía es, si hay una respuesta clínica sostenida, que ese es el término, después del año, bueno, tiene más chances de que sea finalmente una respuesta clínica completa. Sin embargo, empiezan a aparecer los trabajos en donde hoy ya tenemos curvas de seguimiento a 3 años, y las recurrencias o recrecimientos de la enfermedad es todavía en curva ascendente, y se llega a ver hasta un 30-35% de recrecimientos a los 3 años. Por lo cual hay que ser muy cauto en el seguimiento. No digo, hay un 70% hoy por hoy, 65% de pacientes que no van a necesitar nada, pero un 35% que van a tener recrecimiento, y hay que estar, digamos, muy atentos para agarrarlos bien en forma, ¿no?
Agarrarlos bien en forma me refiero a todavía probarles la posibilidad de una cirugía con intención curativa. No, pero muy buen caso, Dami, excelente. Muy interesante. No tengo muchos, pero bueno, los pocos que tengo son 2 o 3, los tengo muy cortitos. Y Como me dijo, imagino, ¿no? Está bien, es lógico. Pero esta es una buena candidata, porque tenía más de 60 años, si mal no recuerdo, mujer, 63. por Cuando la eso, conocí, 73. un tumor bajo, entonces la verdad es que creo que son esos casos, yo te digo, una paciente así, que me viene a ver así, exactamente igual, y que tiene, eh, no sé, menos de 40 años como hemos tenido, y quizás no sé si le ofrecemos el Guachamay, porque tiene buena respuesta desde el punto de vista funcional, si realmente entra en ese grupo de los 35 que recrudece, y peor todavía, los que recrudecen después con enfermedad diseminada, la verdad es que no nos sentiríamos muy felices que ocurriese eso. No, Y cuando tienen la respuesta clínica completa como la estás mostrando, son muy buenos candidatos a cirugías con preservación esfinteriana. Entonces, la verdad es que digo esto para jugar un poco también con eventuales escenarios distintos. Pero cualquiera de las dos instancias, la terapéutica neoadyuvante que hubiéramos elegido hubiera sido muy similar, porque iríamos a la mayor respuesta posible. Y después, bueno, lo discutir que, si es la respuesta que lo se que hace. tenemos, como vos bien decís, tengo muchas respuestas patológicas completas, porque también la sensibilidad para operarlo a los pacientes cuando puedo hacer una unión no me tiembla la mano, por decirlo de una manera. Recto medio, recto inferior, que tengo lugar y respondió muy bien, somos más de operarlo nosotros, Me ¿no? parece bien, porque además en esos casos, digamos, no hay que decir, uy, tiene una respuesta patológica completa, qué problema. No, al contrario. Le das un gran abrazo al paciente y le decís que está dentro del grupo que tiene las chances más altas de una curación completa, o sea, son las más cercanas a la curva de supervivencia de curación. Sí, sí. ¿Cuál? Nada. Enhorabuena. Bueno, si Bueno, recae, te llamo y te pregunto qué le hago. con gusto. Una resección anterior trabaja. Ya Sí, capaz que hay está. que hacer alguna disección interefintérica eventual. Y Esperemos que bueno, no. te podés venir a Bahía a operar también. Sí, con Ah, gustísimo. Mucho invitamos. gusto. Te invitamos. Dale. Bueno, no hay nada más. Muy buenos los dos casos. Muchas gracias, Damián. Obviamente más que agradecido, Nicolás. Y bueno, y damos finalizada la jornada de coloproctología. Pitaco no se pudo presentar por algunos asuntos personales, pero bueno, tuvimos una grata presencia de Nico, así que no hay ningún drama. Nos estamos viendo y bueno, y dentro de poco me voy a ir al alemán un par de días. Con gusto. Vos y quien sea, ¿eh? Ningún problema. Están todos invitados. Bueno, Bueno, Muchas para gracias. Bueno, un ir abrazo cerrando grande. la, Saludos. la jornada, le quiero recordar a todos los participantes que nos quedan 2 jornadas más. El jueves que viene, que va a ser cirugía, fluorescencia aplicada a la cirugía a cargo del Hospital de Clínicas. Y el jueves siguiente, pacientes quemados, adultos y niños. Y finalmente el examen final y el último día, junto con la asamblea, va a ser el 18 de noviembre, previo al Congreso Argentino de Cirugía. De todas maneras, ya se los vamos a seguir recordando e informando. Bueno, saludos para todos. gracias, hasta luego. Saludos. No es que no te tiene, a mí también me hace. Siguiente, sí,